Mi nombre es Óscar Ramón Alegría y con motivo informativo presentaré los siguientes derechos humanos y cómo lo desarrollé en el ámbito social. El primero, y en el que gira todo, es la libertad de expresión. ¿Qué es la libertad de expresión? Bueno, tu voz cuenta. Tienes derecho a decir lo que piensas, a compartir información y a reivindicar a un mundo mejor. Con esto quiero dar a entender que, bueno, como parte del artículo 19, el derecho a la libertad de expresión está protegido por este mismo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derivado de este está la libertad de culto, que es algo que también incluí en mi entrevista y compartiendo la opinión con la sociedad. Y además la libertad de conciencia, que van muy de la mano. Bien, tienes derecho a estar o no de acuerdo con quienes ejercen el poder y a expresar tus opiniones al respecto en actos pacíficos de protesta. En un ámbito político, los gobiernos tienen el deber de prohibir aquellos discursos que promuevan el odio o inciten a la violencia. Esto debe estar muy marcado, ya que seas libre de hablar no significa que tengas la autorización de afectar a alguien más con esta misma libertad. Recuerda que tus derechos terminan los de donde otro empieza. Hay que tener en cuenta que jamás se negará un apoyo a quienes alzan la voz pacíficamente, en su propio nombre o en nombre de otras personas. Desde periodistas que informan sobre la violencia de las fuerzas de seguridad, hasta sindicalistas que denuncian condiciones laborales deficientes o líderes indígenas que defienden sus derechos a la tierra ante grandes empresas. De esta forma, al ser de forma pacífica, no genera un descontrol o un desacuerdo más grande. Levantar la voz no significa generar disturbio. En México, en algunos casos, la libertad de expresión se ve afectada por la violencia y la intimidación contra periodistas y comunicadores, lo que puede llevar a la autocensura y el silencio, que es completamente el antónimo a la libertad de expresión. Pero dejando de lado el ámbito político, comencemos a hablar de la libertad de culto. La libertad de culto es el derecho que tengo a elegir libremente la religión o las creencias que deseo profesar, a practicarla individualmente o con otras personas, y a cambiar de religión o creencias si así lo deseo. Con esto puedo asociarme o rendir mis creencias con las de otros pacíficamente con fines religiosos, llevar a cabo ceremonias, devociones o actos de culto públicos o privados, siempre y cuando no constituyan un delito o falta penada por la ley, y cumpliéndose la condición de que no se utilicen actos religiosos públicos con fines políticos, de proselitismo o de propagancia política. También tengo el derecho a no profesar creencias religiosas, a abstenerme de practicar actos y ritos religiosos y a no pertenecer a una asociación religiosa. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Hablando de la práctica, la libertad de culto en México se ve afectada por la compleja relación entre la religión y el Estado. Aunque la Constitución establece la separación entre la Iglesia y el Estado, la historia y la cultura mexicana ha influenciado la regulación de la religión en el país. Entre sus limitaciones están desafíos como la promoción de discursos y prácticas de odio, discriminación, agresión o represión que pueden realizar y defender bajo el amparo del derecho a la libertad religiosa, y la regulación detallada sobre los alcances del principio de laicidad del Estado, que puede restringir la creencia y práctica de la fe en algunos casos. Esta está ligada a la libertad de conciencia, que garantiza la profesión de la religión, siempre y cuando no se opongan a la moral, la salud, la seguridad y el orden públicos. Estos se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo establece en el artículo 2. Finalmente, me permito agregar que somos libres de pensar mientras no afectemos un ámbito que va más allá de nosotros. Repito la frase de
tus derechos terminan donde empiezan los de otro. Gracias por su atención y espero haber sido claro.